Bienvenidos a la cátedra, a la aula Bruguería. ¿Cómo están? Recuerden que la aula Bruguería es un esfuerzo conjunto de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo FUNEDA y Universitas Fundación, que está contigo incluso en las circunstancias más complejas. ¿Qué esperada ha sido esta conversación? Segundo intento. La semana pasada, después de múltiples intentos, no pudimos, pero la insistencia de nuestro público y la insistencia del profesor Héctor Turupial nos van a permitir tener una gran conversación. ¿De qué vamos a hablar? Viene trabajando en un tema, desde hace tiempo el profesor Turupial viene trabajando sobre el tema urbanístico y ha tenido algunos trabajos que son referencia obligada en esta temática. Y de alguna manera revisa muchas ideas, muchos conceptos, hasta tradicionales, y nos muestra cómo de alguna manera muchas miradas frescas al respecto. Y una visión global del asunto. De eso se trata un poco el trabajo, el libro, Temas de Derecho Urbanístico, del cual nos va a dar una pequeña degustación. Entonces, de eso vamos a tener la conversación con el profesor Héctor Turupial. Lo conocen, amigo de la casa, magíster, pues, abogado de la Universidad Católica Andrés Bello. Allí hizo su maestría, con mención cum laude, especialista en áreas de regulación económica, derecho bancario, derecho público en general. Maneja todo el tema, no solo de urbanístico, tema bancario y concesiones. Ha tenido experiencia también dentro del Poder Judicial, tanto relator en la Corte Suprema de Justicia o en la Corte Primera en lo contencioso administrativo, experiencia docente en la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de pre y posgrado, de manera que nos va a ser muy sabrosa esta conversación con el profesor Héctor Turupial, que además estas épocas de pandemia han sido una de las etapas más fructíferas en términos de su producción editorial. Héctor, bienvenido. Queríamos escucharte la semana pasada, pero lo bueno se hace esperar, Héctor. Cuéntanos, ¿de qué va estos temas de derecho urbanístico? Bueno, Julio, antes que todo, gracias a Universitas por la insistencia, la persistencia en la invitación. ¿Me escuchas bien esta vez? Ok, y gracias a todos ustedes por estar presentes. Efectivamente, bueno, acabo de concluir y de digitalizar, gracias a la ayuda del doctor Alan Bruguería y de la doctora Belén Ramírez, quienes me han estado apoyando en esta época de producción pandémica, en todos los estudios que he logrado culminar, que son unos cuantos, en esta edición particular del libro Otros temas de derecho urbanístico. Esta es la continuación de un libro que yo escribí hace unos 10 años, unos 9 años, sobre temas dilemáticos que presentaba el derecho urbanístico a nivel nacional y a nivel local. Y básicamente tiene dos peculiaridades. El libro se construye sobre un lenguaje, o textualmente sobre un lenguaje impugnatorio, es decir, es una suma de retazos de recursos administrativos y contenciosos administrativos que yo he interpuesto frente a administraciones públicas para defender proyectos de urbanismo o para defender intereses privados de arquitectos e ingenieros que pretenden que se les aprueben determinados proyectos. Es decir, es un lenguaje recursivo en el que está escrito el libro. Y en segundo lugar, tiene una peculiaridad un poco personal, y es que he utilizado el libro como marco para presentar algunos dibujos de mi hijo Doctor Ignacio, que estudia arquitectura en Madrid. Dibujos que yo considero tienen algún valor estético importante desde el punto de vista afectivo, por lo menos para mí. Pero les voy a enseñar uno, a ver si tú lo distingues, Julio, que ilumina las primeras páginas, ilustra las primeras páginas de esto es a pluma y a mano alzada. ¿Se ve? Es en Florencia. Santa María del Fiore en Florencia, sí. Esos son dibujos hechos a pluma y a mano alzada, mano pelada por mi hijo, que me enorgullezco de presentar en el libro. Entonces el libro va desarrollando su lenguaje recursivo y presentando los dibujos en los que se van alternando obras arquitectónicas de arquitectos famosos como esta es la iglesia de las Cuatro Fuentes de Borromini. Entonces, bueno,
El libro tiene además 3 ejes temáticos. El primer eje temático tiene que ver con una introducción muy somera, sin yo pretender ser urbanista, lo que es la historia del urbanismo. Y entonces plantea un esquema sobre las 3 categorías fundamentales del urbanismo histórico, que son el urbanismo progresista, el urbanismo culturalista y el urbanismo naturalista. Esa es toda la primera parte del libro. La segunda parte del libro son los casos problemáticos que se han presentado en la legislación urbanística. Y la tercera es un homenaje a mi vieja revista de Derecho Urbanístico, que es la única que ha salido en Venezuela y que recibió bastante aceptación durante los 3 años que apareció. Entonces, esos son los 3 ejes temáticos del libro. El primer eje tiene que ver entonces con una breve historia del urbanismo y lo que es el derecho urbanístico. Repito, sin pretender yo suplantar o usurpar a los urbanistas que son sumamente sensibles en este tema, ¿no? Pero me meto un poco a desarrollar lo que es el urbanismo progresista, en donde planteo básicamente la historia de Tony Garnier y lo que fue la ciudad industrial, el concepto de la ciudad industrial, el tránsito de la modernidad hacia una ciudad industrial o hacia un industrialismo estético. Esa es la primera categoría, porque yo soy de los que siempre he pensado que la arquitectura, más que un orden o un intento de ordenación de la realidad, es un intento de posesión, de rebeldía del pensamiento sobre la realidad para poner al hombre en posesión de su mundo. Y como todo intento de posesión es violento de alguna manera y disonante, esa es la arquitectura. La arquitectura es un intento de posesión y de reordenación del mundo a través de los patrones geométricos en los que subyace la forma y el orden de las convivencias. Después del urbanismo progresista, me meto con el urbanismo culturalista, donde básicamente el principal arquitecto, quizás primero de los primeros urbanistas en la historia, es Howard, Ebenezer Howard, que crea el concepto de ciudad-jardín, que era una ciudad planificada absolutamente de manera matemática para contener 35.000 habitantes a partir de un eje central y de pequeñas digregaciones que se iban generando alrededor de ese eje central. Howard fue el creador del concepto de ciudad-jardín y lo plantea en un libro escrito en 1902, que es una belleza, que se llama Mañana, un camino y un paseo a la reforma. Ese libro de 1902 es muy bello, así como lo es la Carta de Atenas, que es la que da nacimiento al urbanismo progresista de Le Corbusier. La Carta de Atenas, escrita en 1932, pero publicada en 1942, es el gran catálogo del urbanismo progresista. Es donde Le Corbusier plantea en diversos puntos todo lo que es la estructura de su pensamiento y de su visión de la arquitectura. Y la tercera categoría que voy desarrollando en el libro es la del urbanismo naturalista, que es básicamente una categoría paradójicamente construida sobre el antiurbanismo americano, sobre la corriente antiurbanista norteamericana, y de la cual el representante más importante es Frank Lloyd Wright, que quiso materializar la democracia a través de la arquitectura. Por cierto, la portada del libro es La casa en la cascada de Frank Lloyd Wright, que es una casa ejecutada para la familia Kaufman en Pensilvania entre 1932 y 1937. No, entre 1936 y 1937. Este es el dibujo que ilustra la portada. ¿Se ve, Julio? Eso también es a pluma y a mano alzada. Creo que son unos dibujos. Bueno, no me callo porque soy el padre. Entonces, Frank Lloyd Wright es el creador, a través de su obra, de algo que se ha denominado el neoplasticismo estético o orgánico, que vincula o introduce una visión relativamente panteísta de la incorporación de la naturaleza y de la arquitectura como correspondiente a las formas geométricas y a las formas matemáticas de la naturaleza. Entonces, esa es la primera parte del libro, es la introducción, repito, de las 3 categorías urbanísticas, y luego me meto un poco con el concepto del urbanismo. El concepto del urbanismo como conjunción multidisciplinaria de diversas áreas de trabajo y de estudio que van desde la psicología, la sociología, la antropología, la arquitectura, el urbanismo propiamente dicho, la filosofía, y eso todo forma un concepto que es la concepción social, política y urbana de la ciudad.
No hay, bueno, y el derecho, por supuesto. De manera que el urbanismo es una hibridización, una exposición sincrética de diversas disciplinas, algo difusas en su coordinación, pero que hoy en día hacen una labor de creación de hábitats de convivencia. Después paso a lo que es el derecho urbanístico. Y básicamente concluyo, el derecho urbanístico es el responsable, es un derecho estatutario. Los liberales y los neoliberales que estén oyendo esto me van a matar cuando oigan lo que voy a decir. Es un derecho estatutario porque hoy en día el contenido del derecho de propiedad forma parte del estatuto que corresponde modelar al legislador. Es decir, el ius edificandi, el contenido del derecho de propiedad. Julio, ¿se me escucha? El estatuto y el contenido del derecho de propiedad forman parte de la modelación legislativa que está asignada normativamente al legislador. Entonces, el derecho de propiedad tendrá el contenido que estatutariamente se le asigne en la labor legislativa. Eso es dilemático porque nos lleva a otro punto, que es cuando hay desnaturalización del derecho de propiedad, si el legislador tiene el derecho a manejar los núcleos de lo que está compuesto ese derecho de propiedad. Y entro ahí a la tercera parte, que es básicamente la discusión de casos de derecho urbanístico, entre ellos de indemnización que he tenido. En esa parte, lo primero es discutir qué se entiende por núcleo duro o por núcleo esencial del derecho de propiedad hoy en día, lo cual ha sido una teoría que viene sufriendo cambios importantes. Los alemanes hablan de un núcleo fijo y de un núcleo variable, que serían concéntricos y que conformarían el derecho de propiedad. El núcleo fijo es intangible para el legislador y el núcleo variable entra dentro de la potestad de modelación legislativa del legislador. Ahora, ¿en cuál de los dos núcleos está el ius edificandi? Ese es el quid pro quo del problema. ¿En cuál de los dos núcleos se encuentra o cuál de los dos núcleos puede ser desnaturalizado o cuya desnaturalización da lugar a la indemnización que prevé la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística? Esa es la discusión. En principio, la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, en concordancia con la jurisprudencia, ha dicho que procede indemnización cuando se toca, se corroe, se desnaturaliza el derecho de propiedad en su núcleo duro, en su contenido esencial. Y ese núcleo duro, contenido esencial, según lo que expongo en el libro, con mucho más detalle, por supuesto, básicamente es aquel elemento característico de un derecho que permite diferenciarlo de otros derechos y subsumirlo en un tipo, en una categoría jurídica específica y que desdibujado, corroído, desnaturalizado o tocado por el legislador de manera negativa, hace perder el perfil típico del derecho al derecho de propiedad. De manera que el tema de la indemnización es un tema que hoy tiene mucha discusión. Hay sentencia, hay jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia que dice que el ius edificandi forma parte del núcleo variable y por tanto es modificable por el legislador, pero le pone como coto las modificaciones que no dejen sin aprovechamiento privado al particular. De manera que pareciera, y eso lo trato en el libro, que el ius edificandi puede ser modificado negativamente, es decir, sustitutivamente por coeficientes menores de construcción, de edificación o variables urbanas, siempre que no se elimine totalmente el aprovechamiento privado que corresponde al particular como núcleo irreductible del derecho a propiedad. Después, el libro también trata sobre otro concepto que viene tomando cuerpo en las ordenanzas en nuestro país, aun cuando hay pocas, que es el de la envolvente volumétrica. Las ordenanzas nuestras están hechas estructuradas a nivel de variables urbanas fundamentales sobre coeficientes de construcción, el porcentaje de ubicación, el porcentaje de construcción, la altura y los retiros. Esos son los elementos o los coeficientes que conforman la zona. Y esas zonas van variando de acuerdo a la calificación, la nomenclatura que le dé la ordenanza. La envolvente volumétrica implica que ya no vamos a hablar tanto de coeficientes o porcentaje de construcción o de ubicación, sino de una caja imaginaria, virtual, dentro de la cual puedes construir lo que sea, de acuerdo a los usos que estén permitidos, pero donde la envolvente sustituye la determinación de la ubicación y del porcentaje de construcción. Por eso es que en las Mercedes, y ese es el ejemplo que yo tomo, se están viendo unos edificios inmensos, que son unas grandes cajas de construcción, que exceden a la vista lo que originalmente eran los porcentajes de ubicación y construcción que existían para toda la zona de las Mercedes. No sé si te has fijado, Julio, y ustedes oyentes.
Eso es porque se está utilizando el concepto envolvente volumétrico, que sustituye la ubicación y el porcentaje de construcción y nos define una altura y una ubicación dentro de la parcela, donde todo lo que puedas construir dentro de esa caja es construible y edificable. Después, el libro también toca el tema de los elementos discrecionales que contienen algunas zonificaciones. Por ejemplo, caso muy debatido que me tocó defender y que a lo mejor algunos conocerán, es el caso del antiguo psiquiátrico de Cebucán, que estaba en la avenida principal de Cebucán subiendo por el túnel de árboles a la derecha. Ese psiquiátrico fue comprado por unos privados que construyeron ahí un edificio de 72 metros de altura, cuando el promedio de altura es 16 metros de los edificios de la zona, salvo los que están detrás. Bueno, ese edificio fue atacado en 6 procedimientos administrativos y en 7 juicios. Me tocó defenderlo y básicamente el alegato es muy elemental. La variación colectiva, que es la posibilidad de integrar parcelas para desarrollar un proyecto de conjunto, permite que la altura de una edificación sea discrecional a juicio del ingeniero. Entonces, el arquitecto muy inteligentemente recogió la ubicación para tener un edificio más alto y más esbelto y logró un edificio de una altura superior con una mirada sobre el valle hacia el Ávila, muy bella, y el edificio es lo más esbelto que hay en esa zona. Pero eso dio lugar a toda una disputa que está narrada ahí en el libro. Julio, ¿alguna pregunta? No te oigo. Sí, por ahora, chévere, atento a tu explicación. Bueno, el libro plantea otros casos también que han sido contenciosos o se han resuelto en sede administrativa, como son los casos que tienen que ver con la revocatoria de constancias variables urbanas fundamentales. Las constancias variables urbanas fundamentales son verdaderos actos administrativos constitutivos de derecho que no pueden ser revocados en los supuestos de nulidad absoluta. Y una vez otorgadas las constancias variables urbanas fundamentales y estableció los coeficientes de construcción que corresponden a una edificación o una parcela, eso genera inmediatamente derechos subjetivos y los crea y los estabiliza dentro del patrimonio del particular que es beneficiario de la constancia variable. Tema que tiene particular relevancia y que me ha preocupado porque me han tocado varios casos así de diferentes consejos municipales, es el tema de la revocatoria de las zonificaciones por decaimiento aplicando las normas de la ley de expropiación. Si diversos consejos municipales de manera fraudulenta se han arrogado la interpretación de la ordenanza y han declarado el decaimiento de la afectación zonificatoria como si fuera una afectación expropiatoria. Y efectivamente, eso es un fraude a la ley porque la afectación zonificatoria no está la afectación asimilable a la afectación expropiatoria, sino es básicamente una delimitación y asignación de contenido. ¿Verdad? Que no es una afectación que incida sobre la titularidad ni sobre los elementos externos del derecho, sino que constituye la asignación de contenido del derecho de propiedad. ¿Verdad? Que afectación zonificatoria o delimitación zonificatoria no tiene nada que ver con la afectación expropiatoria y no decae la zonificación. Puedes tener una parcela durante 50 años sin desarrollarla urbanísticamente con una zonificación y mientras no haya cambio de zonificación por cambio de la ordenanza, no habrá decaimiento de la zonificación. Pero en el Hatillo, en Sucre, ha sido frecuente, los concejales o el consejo municipal reciben una solicitud de los particulares propietarios y entonces le piden el decaimiento de la zonificación por no haber sido desarrollada nunca y declaran el decaimiento de la zonificación y le asignan una zonificación nueva a la parcela que normalmente coincide con un interés comercial del propietario. En primer lugar, los consejos municipales no pueden asignar zonificaciones aisladas y singulares y tampoco pueden declarar el decaimiento de una zonificación. Caso curioso reciente que también narró en el libro es el de una ingeniería municipal y una OLPU que declararon que los planos de zonificación que acompañan la ordenanza, en donde se grafica cada parcela con su respectiva zonificación, eran meramente referenciales y no obligatorios. Y con ese argumento desaplicaron la zonificación de una parcela y procedieron a asignar una zonificación a dedo que se correspondía con el entorno dominante, pero que no tiene nada que ver con la zonificación de la parcela. Entonces, ese caso es gravoso porque la parcela tenía un 300% de construcción asignada en la zonificación originaria, en el plano, y se la sustituye por un 60% de zonificación. Entonces, ahí hay un daño cierto, económicamente cuantificable, y una desnaturalización del derecho a propiedad.
Pues efectivamente hay una sustracción de un coeficiente importante, además de manera fraudulenta. Eso es una alcaldía con la que se han intentado varios recursos, de manera que eso está también narrado en el libro. ¿Alguna pregunta, Julio? No, no, por ahora nada. No te preocupes. Bueno, Sigue entonces, con tu ritmo. entonces también tocamos el tema de la ocupación de los retiros en las parcelas, que ha sido una tesis sacrosanta en el urbanismo, en el derecho urbanístico. La negación a que los retiros sean ocupados en las parcelas, lo cual es, por una parte, el doctor Emilio Urbina hace una pregunta. ¿Qué me dice, doctor Urbina? Dice Emilio, ya que si quieres te la leo. Ciertamente Sí. una de las constantes que me ha topado a lo largo de la geografía nacional es la nada pertinente aplicación del concepto de caimiento de zonificación. Inclusive en múltiples dictámenes que he leído de sindicaturas municipales, se ha montado la idea errónea que las ordenanzas que contemplan zonificación son objetos de caimiento, como siempre fueran actos administrativos. El profesor Emilio José Urbina Mendoza, oriundo de Maracay. El profesor Emilio Urbina tiene excelentes trabajos en materia de urbanismo. Tiene una publicación corta en Funida excelente donde narra gran parte de la evolución del urbanismo y de la carta de nacimiento del urbanismo en Venezuela. Así que es un honor que me esté escuchando y que haya intervenido, doctor Urbina. Un placer. Efectivamente, esos dictámenes nacen en sindicatura o nacen en las comisiones de urbanismo de los consejos municipales. Y entonces, por esa vía se está produciendo en muchas alcaldías todo un cambio del perfil urbanístico de zonas urbanas, normalmente para hacer primar usos comerciales de manera abusiva, de manera groseramente fraudulenta. Porque decir que la asignación de zonificación de un acto normativo como una ley local, en el caso de la ordenanza, decae como si fuera un acto administrativo sometido a caducidad, es una aberración, por decirlo menos. Eso es fraude, eso es connivencia entre propietarios, dadores de comisiones y concejales corruptos que sustraen potestades que corresponden a la OLPU en materia de planificación y se asigna esa revocatoria individual. De manera que eso es una barbaridad, pero está sucediendo y está sucediendo de manera significativa, es decir, como una válvula de desnaturalización y de deformación del derecho urbanístico en las áreas urbanas y en las alcaldías. Bueno, lo otro que toca el libro, otro de los temas que toca el libro, es el tema de la posibilidad de ocupar retiros y el tema de la necesidad de actualizar las unificaciones que corresponden a las clínicas privadas y a las áreas asistenciales. Las clínicas de Caracas, por ejemplo, las de Chacao, entre la Floresta y la Sanatrix, por ejemplo, son de las décadas de los 50 y de los 60. Esas clínicas se vieron agotadas en su ocupación por la imposibilidad de crecer, dada el carácter residencial de las zonas de las áreas que rodeaban a las clínicas. En el caso de la Sanatrix, el permiso es del 49, y cuando se fue a consulta para lograr aprobar diversas áreas que la legislación que había sobrevenido en estos años obliga a crear, salas de separar las terapias intensivas de niños y de adultos, salas de descanso para el personal, para las enfermeras, para los médicos, quirófanos, etcétera. La respuesta de la ingeniería municipal en aquella época fue que tenía que ajustarse su permiso, que era el de una casa de un piso. Y entonces sobrevino allí todo un debate que al final, gracias a Dios, logramos llevar adelante con los 4 pisos adicionales que la clínica pudo construir, donde está una de las mejores terapias intensivas para niños que hay en Venezuela. Pero ese es uno de los temas del libro, la necesidad de que los PEDULES, los planes de desarrollo urbano local, se aprueben en las alcaldías rápidamente para que actualicen las zonificaciones. Pues hay 2 puntos críticos o 3 puntos críticos que hacen que los PEDULES sean paralizados por los alcaldes. Las actualizaciones de zonificación y a lo que debemos marchar, que es a los usos híbridos, es decir, a los usos combinados, comercio, oficina, local, vivienda, que es lo que sucede en los Palos Grandes. La gente, tú la oyes que pasea por los Palos Grandes y pasea feliz, pues tiene en la parte de abajo de su casa un restaurancito, una panadería, una pastelería, una barbería, un mercado. Bueno, no todo el mundo está feliz, ¿no? Pero la mayoría de la gente siente que los Palos Grandes, yo por lo menos siento que cuando estoy en los Palos Grandes me gustaría vivir allí, pues no tengo que sacar el carro para nada.
Entonces, el tema de los usos híbridos, de los usos combinados, que es lo que ha hecho que algunas alcaldías paralicen, como pasó en Chacao, la aprobación del PEDUL, es un tema que se toca allí como necesario. Es necesario que el ciudadano entienda que la ciudad, sobre todo Caracas, que no puede crecer por extensión, crezca en densidad, que se densifique la ciudad. Está también otro caso importante que tenemos en este momento en curso, de una parcela a la que le fue sustraída también la zonificación por la dirección de una dirección de catastro municipal, que en la oportunidad de renovar la cédula catastral cambió la zonificación con una interpretación jurídica que la dirección de catastro hace del contenido urbanístico de la zonificación. Catastro no es dirección competente para hacer interpretaciones, aplicaciones o de dictámenes urbanísticos, sino lo es la OLPU o lo es la ingeniería. Entonces, bueno, esos son un poco los casos, son aproximadamente unos 30 casos que menciono allí, que se me han ido dando en los últimos 10 años, diría yo, de los 200 más o menos que he tenido en mi ejercicio en materia urbanística, que están explanados allí en ese lenguaje de impugnación y recursivo, en atención a la estructura de violación de los derechos y de los vicios de nulidad que adolescen los actos que han afectado los derechos de mis clientes y de mis allegados, que creo que puede permitir un aprendizaje práctico del derecho urbanístico a los abogados que además desconocen en gran medida lo que es el derecho urbanístico. Es un derecho complejo, es un derecho que no se da en las universidades como parte del derecho público. No. Yo recuerdo que la Católica del Táchira tenía un seminario en materia de derecho urbanístico hace 20 años. No, 25, muy muy bueno. Sí, y del resto no hay ni siquiera como materia electiva, una materia tan importante como esa. Entonces, bueno, sin pretender ser urbanista, me he dedicado al derecho urbanístico con gran cariño. Hay algo en el libro que me toca la fibra, y es que mi mamá fue funcionaria municipal de direcciones urbanas y de ingeniería municipal durante casi 40 años, desde el antiguo distrito Sucre. Yo con ella aprendí, yo iba de chiquito a su oficina y allí estaba el doctor Gruber asesorándola siempre gratis, a quien ella llamaba 3 y 4 veces por día, lo desesperaba. El doctor Gruber asistía siempre a verle los expedientes, a orientarla y a redactar a mano como una gacela dictámenes magistrales que le permitían responder recursos, nunca cobró un centavo, siempre fue cada vez que mi mamá lo llamó. Y eso es parte de mi cariño por el urbanismo, la presencia y la imagen del doctor Gruber Carías con mi mamá en esas ingenierías municipales durante 40 años y que yo tuve la oportunidad durante unos 10 o 15 años de ver. Yo le agradezco al doctor Gruber y a la doctora Belén Ramírez la tutela que han hecho de mis trabajos. He terminado 7 libros este año, pandémico, o sea, me he dedicado prácticamente a escribir hasta cuando tuve el COVID, y ellos han tutelado ya 4 de esos trabajos. Al CIDEP también debo agradecerle a Antonio Silva, que publicó mi libro de la actividad administrativa, y a ti, Julio, por esta oportunidad que me das. De verdad que están los libros a la orden y estoy dispuesto a cualquier pregunta y a cualquier intercambio. Gracias. Gracias, Héctor, por tu intervención. Recordamos para el público, hay uno que se conecta desde aquí por Zoom, desde el aula Gruber Carías, otros nos siguen desde YouTube y otros se conecta desde LinkedIn, nuestras transmisiones en vivo. Bueno, por la sección comentarios hicimos referencia, compartimos el enlace de uno de los trabajos del profesor Héctor Turupia. Intervención del Estado en la crisis bancaria, disciplina jurídico pública. Y está el enlace allí, es un trabajo que tiene un enfoque, no se agota en una regulación venezolana, hace un análisis de derecho comparado, haciendo bastante referencia a la regulación europea. Y también de Norteamérica, Héctor. Sí, habla de las medidas que se toman en caso de resolución de una institución bancaria en los Estados Unidos. En la Unión Económica Europea hay un particular detalle de los mecanismos de resolución, lo que llaman las redes de seguridad financiera, el mecanismo único de resolución, el mecanismo único de supervisión y el manual de supervisión. Habla de las directrices y habla básicamente, lo plantea más que como un derecho estatal, como un derecho global. O sea, cómo se han ido supraestatalizando las normas en materia de supervisión y de resolución. De hecho, es el Banco Central Europeo, junto con los bancos centrales de cada país, los que supervisan y monitorean desde las grandes entidades sistémicas
así calificadas por la importancia que tienen hasta las pequeñas entidades. Entonces es un libro que modestamente es bastante completo en materia de supervisión. Habla de todas las directrices del Comité de Basilea, habla de las advertencias del GAFI en materia de supervisión y en materia de banca electrónica. Es un libro que nos va a dar un paseo, tiene unas 15 referencias a los fraudes bancarios más importantes en la historia de la banca, desde el Banco Ambrosiano hasta el Banco Vaticano, el Banco Barings, el caso de Nilsson, el que acabó con el Banco Barings, que era de 1762, había sobrevivido a las guerras napoleónicas, había sobrevivido a las revoluciones, y lo acabó un trader al que mandaron a Asia sin ningún tipo de control y que empezó a hacer inversiones de bonos a futuro. Ahí está esa historia narrada de manera increíble. Le permitieron ser el director del back office y del front office, y además era el trader que formaba un equipo para hacer las inversiones. Pues él manejaba todo y creó la famosa cuenta 8888. Esa historia es una de las historias que narro allí cuando me toca hablar del riesgo bancario y de las categorías del riesgo bancario, que las manejamos todas allí. Y yo creo que el libro es muy útil en materia de supervisión, en materia de defensa contra medidas. Bueno, también se toca una parte bastante original, creo yo, que nadie ha trabajado que yo sepa, en materia de publicaciones bancarias, y es cómo una superintendencia fabrica la quiebra de un banco. De mi experiencia, puse allí cuáles son las truculencias más frecuentes que un organismo supervisor, cuando quiere quebrar un banco, puede fabricar. Entonces me meto con el tema de la reclasificación de los créditos, como créditos que son tipo A o tipo B o clase A, clase B, pasan a ser D y E, a la valoración de los activos, a precio histórico para que se haga un hueco, a la interpretación de lo que es la solvencia o la liquidez de manera desproporcionada para crear casos de insolvencia. Y ese es un capítulo que está allí que es interesante también. Entonces es un libro corto, tiene unas 186 páginas, comparativamente con los otros, ¿no? Pues forma parte de otro libro de Derecho Público Bancario que también está en revisión ahorita, que son 1300 páginas. Ese es un poco más largo porque tiene la parte contractual también. Muy fructífera esta pandemia para ti. Chévere. Mira, por cierto, y volviendo, saludamos que vemos aquí en sala al profesor Rancis Wasawi, que está conectado creo que desde España. Vemos, ya había comentado el profesor Emilio José Urbina, que estaba por ahí, por supuesto siempre atenta a cada detalle, la profesora Belén Ramírez Landaeta. Habías mencionado el apoyo fundamental del CIDEP, y está por ahí Antonio Silva Aranguren, acompañándonos como siempre. Mira, la regulación de ordenación del territorio creo que es del 83, la ordenación urbanística es del 87. Sí. ¿Cuánta agua ha pasado por ese puente? ¿Y qué nos quedó? ¿Qué cosas estamos en deuda en parámetros de regulación? ¿Qué es urgente que de alguna manera regulemos en tema urbanístico y qué cosas no deberíamos tocar? Está muy bien y que la debemos dejar así. Ok, primero permíteme saludar a Rancy, a quien quiero mucho. Rancy fue alumno mío, privilegiado y brillante alumno, de manera que me conmueve mucho que tenerlo del otro lado de la pantalla. Rancy, un gran abrazo y espero que estés muy bien. La regulación, bueno, lo primero que hay que hacer, yo creo que es un movimiento destinado a actualizar las ordenanzas de zonificación y a través de la aprobación, de la gestación y de la aprobación de los PEDULES. La gran deuda que tenemos a nivel, aparece una pregunta allí que no logré leer, Julio. La gran deuda que tenemos pendiente es la aprobación de todos esos PEDULES, sobre todo en ciudades importantemente densificadas como Caracas, Maracaibo, Valencia, en sus diferentes alcaldías, para actualizar los usos y las zonificaciones. Eso es urgente, porque en esos PEDULES pueden establecerse sistemas de contribución particular o privada en asociación con las alcaldías que están previstos en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística y que permitirían que las alcaldías financiaran proyectos de desarrollo a nivel de vías de comunicación, sistemas de infraestructura, equipamiento urbano, y que han sido poco utilizadas. La aprobación de los PEDULES. Esa aprobación es fundamental. Y una vuelta a
integrar la legislación ambiental con la legislación de ordenación del territorio con la legislación de ordenación urbanística. Eso se ha desintegrado todo. Entonces ambiente va por un lado, de ordenación del territorio ya nadie sabe qué es eso, se extinguió, y ordenación urbanística quedan retazos de interpretaciones del mejor postor. Entonces esa es una primera deuda. Aquí el urbanismo está vituperado desde el año 2000 más o menos, cuando empezaron a ocuparse áreas no adecuadas para viviendas populares, cuando ABRAES o áreas bajo régimen de administración especial empezaron a ser utilizadas abusivamente. Ahorita están planteadas concesiones sobre áreas y zonas muy delicadas marítimas e insulares que violan, igual que construcciones gigantescas en esas áreas que violan todo equilibrio, ponderación y mesura urbana. De manera que yo creo que hay que reconstruir el urbanismo y el derecho urbanístico y el respeto al derecho urbanístico en Venezuela. Ok, y tenemos una intervención aquí del profesor Emilio José Urbina Mendoza. Dice: felicitaciones al profesor Turupial, siempre son muy bien recibidas, así como las ha moldeado ideas, refiere a sus publicaciones, que siempre son muy bien recibidas, así como ha moldeado las ideas fundamentales del nuevo derecho urbanístico venezolano. Quería preguntar al profesor Urbina si en su nueva obra aborda dos de los problemas actuales que arrinconan el derecho nacional. Primero, este tema lo ha tratado mucho él, el de las medidas aisladas que ha denominado normativa urbanística portátiles tales como las declaratorias a vivir. Segundo, la cada vez más abandonada actividad de ordenación territorial, que hacía referencia hasta hace unos minutos, hasta el punto que en los últimos años poco se aborda el tema de la regulación urbanística portátil, las zonas a vivir y el tema de la ordenación del territorio. Pregunta el profesor Urbina. Toco el segundo de los puntos. El tema de la ordenación urbanística para vivir no lo toco porque reconozco que no lo seleccioné dentro de los temas que integré al libro. Le prometo que en una tercera edición, otros temas más, que se llamará otros temas más de derecho urbanístico, la incluiré. Respecto al abandono de la ordenación territorial, es terrible, porque no solamente hay un abandono, hay un uso delincuencial del territorio, un uso que destruye la asignación y las condiciones de preservación del territorio y que está siendo utilizado sencillamente para provocar proventos y riqueza en ciertos sectores del régimen. Es terrible lo que está pasando en esa materia. No hay ningún tipo de autoridad ni de previsión, salvo que sea para garantizar el aprovechamiento mineral, el aprovechamiento comercial o el aprovechamiento particular de sectores importantes del territorio venezolano. De resto no hay ningún tipo de ordenación territorial ya. No hay ningún tipo de plan nacional importante vigente en desarrollo y ningún tipo de plan urbanístico nacional. Y estadales son muy pocos, muy pocos. Entonces esa es un poco la situación que es trágica con el urbanismo. Por ahí se conecta José Gregorio Rodríguez. Lo saluda, dice: buenas tardes, por favor hablemos un poco de la interpretación errada de los permisos de construcción, cuando debería hablarse de variables urbanas fundamentales y consulta preliminar, como dice la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística. Él se conecta desde Nueva Esparta. Igual habla de habla de otro tema, de los tributos de propiedad inmobiliaria fuera de la poligonal urbana. ¿Qué opinión le merece la intervención de José Gregorio Rodríguez? Se conecta desde Nueva Esparta. Saludos, José Gregorio. Ok, José Gregorio, gracias por intervenir. Bueno, efectivamente tiene razón en que la calificación de la constancia de variables urbanas no puede hacerse formalmente como un permiso de construcción, pero sustancialmente siguen siéndolo por la forma en que los municipios han manejado en los procedimientos de otorgamiento. Los municipios, en lugar de dedicarse o de restringirse a constatar el cumplimiento de las variables urbanas fundamentales, en los casos de los artículos 84 y 85 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, inician el procedimiento especial allí previsto y se dedican a interpretar, a extender o a limitar las variables que allí están. De manera que la labor de constatación, que es simplemente la labor de comparación entre el proyecto con una determinada variable, unos determinados coeficientes y las variables enunciadas en la ordenanza, que están establecidas como constitutivas de la zona, no se da. Entonces,
el doctor Urbina tiene un trabajo donde, por cierto, habla del regreso de los permisos de construcción, en una ley especial. Y efectivamente creo que mentalmente y psicológicamente y procedimentalmente hemos regresado a la noción de permiso de construcción. Pero efectivamente la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística sustituyó el permiso de construcción por la constancia de variables urbanas fundamentales, al extremo de que tú antes de empezar a construir, que presentar un pre-anteproyecto, un preproyecto, un anteproyecto, un proyecto, y finalmente te daban el permiso. Y hasta que no habías pasado esas 5 etapas, no podías empezar a construir. Hoy en día, desde la entrada en vigencia de la ley, se simplificó, o la idea fue simplificar para que con la constancia variable pudiera, incluso cuando se trata de edificaciones, no de urbanizaciones, empezar la construcción introduciendo la solicitud de variables urbanas fundamentales con los recaudos necesarios. Pero puedes empezar a construir antes de que tengas la constancia variable. Muchos municipios te prohíben comenzar a construir hasta que no te hayan otorgado la constancia variable, con lo cual violan la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística. Y otros municipios te suspenden directamente la obra, te dictan una medida cautelar inicial para que no puedas empezar a construir aun cuando no hayas comenzado, cuando estás metiendo el proyecto con los planos y las certificaciones de capacidad de suministro. De verdad que efectivamente es un error garrafal de la administración municipal volver a la vieja telaraña de los permisos de construcción, pero es lo que les conviene a muchos porque así te paralizan la construcción hasta que no esté, después de muchos meses, aprobado el proyecto o improbado con una serie de observaciones. Aquí hay, por ejemplo, un municipio en Caracas, no voy a mencionar cuál, que si la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística establece en 30 días, deberá emitirse la constancia variable o negarse y establece el procedimiento de impugnación de esa negativa. El municipio tarda un promedio de 2 años y medio en emitir la constancia variable. 2 años y medio en los que un constructor que tiene sus costos, su estructura de costos sacada, espera pacientemente que le emitan la constancia variable, y cuando te sacan la variable, eso es fijo, hay un listado de 15 observaciones y pendientes que tienes que corregir antes de que, y volver a introducir el proyecto. Ese es un municipio muy importante en Caracas, pero es increíble la traba y el carácter fraudulento del examen que se hace allí de las variables urbanas. 2 años y medio de promedio. Yo he tenido 7 casos en ese municipio y en 12 me han muerto los arquitectos durante el proceso, porque en 2 años y medio no salió el permiso y uno se murió de cáncer y otro se murió de viejo. Entonces, cuando tienes esas situaciones, tú dices, ¿qué pasa aquí con la Ley Orgánica y con las autoridades urbanísticas? Después lo otro que está pasando es que las ingenierías municipales, antes de darte un permiso, consultan a la OLPU, consultan a la Dirección General de Urbanismo, y entonces el permiso tarda eso 1 año, año y medio. Y eso descalabra completamente la planificación económica de la obra. Entonces, esa es la situación. Una pregunta. Pero además, la realidad en el caso de los prestadores de servicios públicos y la correspondiente certificación de suficiencia de servicios públicos. Ese es, me imagino que es otro elemento que está al lado, que está limitando ese derecho a edificar. ¿Cómo es la...? Esa es otra tragedia. Esa es otra tragedia. Mira este dibujo. Muy gótico, pero no noto los arcos de medio punto, pero parece... La Saint-Chapelle. Ah, ok. Santa Capilla, en Francia. ¿Qué tal? Bueno, yo tengo mi artista, muy Pollock. Esta es Sofía Alejandra, vamos a ver, ¿sí? Bello. Eso es Pollock. Ah, mira, el Teatro Teresa Carreño, qué bonito. Estos son otros de los dibujos que están... Y este es otro de los dibujos. La Torre del Silencio. Uh-huh. No oculto que estoy orgulloso de los dibujos que ha hecho mi hijo. Bueno. Te decía con el tema de los servicios públicos y cómo de alguna manera eso termina limitando la posibilidad de los derechos no, el tema por ejemplo, del estudio de impacto ambiental es apocalíptico y trágico. Pedir un estudio de impacto ambiental
para una pequeña obra cuesta casi más que la obra completa. Eso es una tragedia, el estudio de impacto ambiental que te exigen por resolución del ministerio. Y un tema que el doctor Emilio Urbina ha trabajado y creo que tiene varias impugnaciones pendientes en el Tribunal Supremo, es como una figura, una categoría que en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, los planes de desarrollo urbano local, parece que han excedido la capacidad técnica y logística de los municipios. ¿Tienen viabilidad los planes de desarrollo urbano local? Yo no creo que hayan excedido, bueno, sí, en muchos casos sí pueden haber excedido, pero aquí hay empresas excelentes en materia de planificación urbanística que asesoran a los municipios. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de participar muy de cerca en el proceso de gestación del Plan de Desarrollo Urbano Local de Chacao. Y fue un plan extraordinariamente bien llevado por una urbanista contratada por la alcaldía de Chacao, que es extraordinaria, que es Amalia Tobío, me permito decir su nombre. Brillante. Amalia llevó esto a nivel siempre de consulta vecinal, de reuniones con los vecinos. Yo creo que hubo más de 200 reuniones donde ella fue presentando poco a poco las innovaciones que eran necesarias. Pero al final, con el cambio de alcalde, el plan quedó engavetado. Un plan maravilloso para el municipio de Chacao, a mi modo de ver, que actualizaba los usos, saneaba los usos no conformes, creaba sistemas de contribución, establecía una solución bien inteligente para la parte de patrimonio cultural de Campo Alegre, que era la transferencia de los costos a otras propiedades para que el particular recuperara el costo de su propiedad paralizada o congelada por el carácter de bien cultural. Un plan muy, muy bueno. Y eso está engavetado. De manera que no se trata tanto de la capacidad del municipio, porque hay directores de OLPU, de Oficina Local de Planeamiento Urbano, que son brillantes. Yo he conocido brillantes arquitectas y urbanistas, Cristina Weber, María Fernanda Gómez, por citar algunas, Amalia Tobío, que son directoras de OLPU, de Oficinas Locales de Planificación Urbana, que tienen una capacidad tremenda de técnica y arquitectónica y que pueden, donde las pares, hacer un plan de desarrollo urbano local. El problema es que no hay interés político. No hay interés político, pues hay que reformar a fondo desde abajo toda la estructura de incluso las ordenanzas de zonificación, empezar a trabajar con la envolvente volumétrica, empezar a cambiar conceptos que están muy arraigados de la ordenanza del Distrito Federal, que fue la que inspiró la del Distrito Sucre en el caso de Caracas, y con sus 3 reformas, es todavía hoy la del 58. Entonces, yo sí hay municipios que efectivamente no deben tener la capacidad técnica, pero eso se contrata. Eso se contrata y aquí hay gente muy preparada para eso. Está el Instituto de Urbanismo en la Central, está la gente de la Simón Bolívar, que es brillante, pero hay gente, hay mucha gente. Lo que pasa es que hay gente a la que no se toma en cuenta. Por ahí se conecta desde YouTube la profesora Alicia Monaga, consultora jurídica de la Universidad Santa María, te manda saludos. Gran abrazo. Y manifiesta algunos inconvenientes que plantean la burocracia en materia urbanística, o en general y en concreto en materia urbanística. Que sin duda alguna has mostrado la importancia del elemento humano, del factor humano, en esta gestión de la materia urbanística y cómo posiblemente la crisis ha hecho a un lado a un conjunto de profesionales que venían formándose. ¿Cómo ves la perspectiva en ese nuevo derecho urbanístico que necesitamos para este contexto tan complejo de esta Venezuela? Bueno, la normativa yo creo que está ahí. La estructura normativa y la estructura de leyes, ordenanzas, está allí. Lo que hace falta es la voluntad política y el querer hacer las cosas. Es tan sencillo como eso. Los planes de desarrollo urbano local son una buena solución. Si no pueden con los planes de desarrollo urbano local, tienen los planes especiales, que es otro esquema que está en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, o los esquemas de ordenamiento sumario, que es la tercera alternativa. De manera que el alcalde vivo, si no puede hacer todo un plan de desarrollo urbano local, empieza a trabajar con planes especiales. Claro, eso promueve cambios de zonificación por retícula, o actualizaciones de zonificación o modificaciones y modernizaciones por retícula y no de manera general en el municipio.
pero si efectivamente tú puedes hacer un plano de desarrollo urbano local que puedas segmentar en planes especiales, buena idea que le estén dando los alcaldes, ir poco a poco progresivamente ejecutando sus planes especiales, tienes un plan de desarrollo urbano local progresivo por etapas. Entonces la normativa está ahí, hace falta la voluntad política, pero los alcaldes tienen mucho miedo de presentar esos programas o esos planes, pues tienen un costo político. La verdad que es un tema de burocracia y de conveniencia política lo que está impidiendo que la ciudad o las ciudades venezolanas se modernicen y el urbanismo se reactive nuevamente. Pero aquí hace un comentario el profesor Emilio Urbina, a quien le agradecemos su proactiva presencia, y indica lo siguiente: en el 2019, conjuntamente con los profesores Amado Carrillo y Crismaria Álvarez, ante el retardo de la creación de los planes de desarrollo urbano, por cierto, dice él, solo 16 municipios de 335 cuentan con uno, solicitaron ante la Sala Constitucional control de convencionalidad de las normas urbanísticas internacionales relativas al derecho a la ciudad y a las cartas internacionales de los derechos fundamentales del ambiente del habitante de ciudad. La idea central del recurso es obligar a las alcaldías para que se aboquen a la elaboración de los PEDUL, en razón a una de las variantes del derecho a la ciudad relativa al derecho a vivir en una ciudad planificada. ¿Algún comentario con relación a esta referencia que nos hace el profesor Emilio Urbina? Excelente idea y excelente recurso. Ahora, el tema es que lamentablemente no va a haber posibilidad de que eso se materialice, porque la negativa, hoy en día en un país con un 96% de pobreza, de lo cual 74% es pobreza crítica, el escenario no es muy favorable para eso, y tienes muchachos y jóvenes, y lamentablemente en las alcaldías, que lo que están pendientes es de cobrar comisión. En todos los municipios en Caracas, donde yo tengo proyectos en este momento, me están exigiendo pagos de comisiones altísimas para permisos urbanísticos y asignaciones de zonificación que corresponden en derecho plenamente a mis clientes, con la excusa de que sus directores ganan $2 de sueldo y que ellos necesitan ingresos adicionales para poder aumentar el sueldo de sus directores. Eso me está pasando en un municipio muy cercano, increíble, pero es la realidad del urbanismo en Venezuela y la realidad de las alcaldías. Profesor Héctor, nos quedan unos minuticos, pero no queremos que esta conversación se termine sin que nos regale una reflexión final. Si nos regalara en un minuto una reflexión final, ¿cuál sería? Que yo creo firmemente en el urbanismo y en el derecho urbanístico, y creo no tanto en su existencia, que es una especie de tautología ontológica que estaría repitiendo, sino lo creo como medio útil para reorganizar la vida, la tranquilidad, la paz y el buen vivir del venezolano. Yo creo que si los que saben de urbanismo y de derecho urbanístico nos uniéramos y propusiéramos un proyecto completo de renovación urbana y de derecho urbanístico para la vida, podríamos generar todo un movimiento que cambiara las condiciones de vida del venezolano para mucho mejor. Creo que eso es posible. Creo que eso es algo en lo que deberíamos trabajar en equipo, urbanistas, sociólogos, antropólogos, filósofos y abogados, y presentar un gran proyecto nacional con financiación pública, internacional o privada nacional o pública nacional, y combinar factores de financiamiento y echar para adelante con ese proyecto. Yo creo que ese es un gran reto que tenemos a quienes nos gusta la posibilidad de generar vida, seguridad, felicidad y desarrollo para el país. Bueno, esta ha sido un poco de las reflexiones del profesor Héctor Turupa Carielo. Recuerden que esto fue nuestra Aula Bruguer Carías, y el Aula Bruguer Carías es un esfuerzo conjunto de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, FUNEDA, y Universitas Fundación, que está contigo incluso en las circunstancias más complejas. Hasta luego, profesor Héctor. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos, Julio. Gracias nuevamente, un honor.